¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Siempre les he comentado que la intención de estos espacios es escuchar diversos puntos de vista, diversas opiniones respecto a los diferentes temas que se abordan, que se discuten, que se profundizan en política, en seguridad, en economía y conocer también diversas investigaciones que nos permiten precisamente ampliar el criterio, ampliar la visión de lo que nosotros conocemos de ciertos tópicos. Podemos estar de acuerdo o no, pero son necesarios siempre en el centro de la discusión. Y en este marco hay un libro que me parece que es bastante, pero bastante recomendable, de conocer, de profundizar, de leer y de entender, que es Licencia para robar: Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T. ¿De qué trata precisamente este libro? Me parece el título es muy claro, pero buscamos a uno de sus autores. Es un libro de cuatro manos, de dos plumas: Georgina Cerega y Cédric Raciel. Vamos a platicar con Cédric en esta oportunidad. Querido Cédric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, querido Jesús, de nueva cuenta, gracias por invitarme a tu programa. Como siempre te lo he dicho, es un gusto estar platicando aquí contigo y con tu audiencia. Gracias de nuevo. Gracias a ti, querido. A ver, platícame un poco. El tema Segalmex, ¿por dónde le entramos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que ustedes llevaron a cabo en la investigación alrededor de este tópico que vaya, que ha generado y sigue generando polémica? Sí, pues mira, el caso Segalmex es importante, es ineludible hablar de él, porque se trata hasta hace unas semanas decíamos, el gran caso de corrupción sucedido en el sexenio de López Obrador, pero con el asunto del huachicol fiscal ya no podemos decir que fue el único, ¿no? Sino que hubo al menos otro o varios que se estuvieron gestando en esos años y que pues al paso del tiempo vamos descubriendo, ¿no? Así pasó con el caso de Segalmex. En su momento, 2019, cuando empezamos a dar los colegas periodistas notas sobre Segalmex, pues eran notas muy aisladas, muy puntuales sobre casos de corrupción y lo que tenemos 6 años después es un mecanismo de saqueo que es el que nosotros, Georgina Cerega y yo, documentamos en este libro que publicamos, que escribimos a lo largo del año pasado y que publicamos ya este por fin y que estamos presentando. ¿Por qué fue importante el caso de Segalmex? Porque sí, todos los casos de corrupción son dignos de atención, pero este es particular por tres cosas, yo creo. Primero, porque el tamaño, hablamos de un desvío de al menos de 3.000 millones de pesos, y digo al menos porque todavía la auditoría le queda por revisar los últimos 2 años de la administración de López Obrador, en ese sentido, en el caso de Segalmex. Segundo, porque esto ocurre en una institución que tenía la vocación, que fue creada por el expresidente López Obrador para precisamente aliviar, ayudar a las personas más pobres. Y tercero, precisamente porque esto sucede en un sexenio en el que el presidente había hecho bandera de su movimiento el combate a la corrupción. Entonces, este caso sintetiza tres grandes vulnerabilidades, yo diría, que bueno, que por eso lo vuelven importante, lo vuelven interesante también para presentarlo, y es lo que nos motivó a mi compañera y a mí a escribir el libro. Hablas de una porosidad, por ejemplo, en todo lo que fue esta estructura de Segalmex, de diferentes personajes, entre ellos alguien tan poderoso como llegó a ser Julio Scherer Ibarra. Sí, sí, nosotros decimos que hubo una porosidad porque a diferencia de otros casos de corrupción con los que ya estábamos familiarizados, como la estafa maestra, la Operación Zafiro, las empresas de Duarte, las empresas de Borge, en las que tú podías encontrar un mecanismo bastante, no sé, explicable, ¿no? Era hasta elemental, ¿no? Era concebir una manera de darle la vuelta a la ley, crear una empresa fantasma, contratar universidades para que éstas subcontrataran a empresas sin licitar. Es decir, de pronto ya parece sencillo. Pero el caso de Segalmex, hay una multiplicidad de actores
que participaron en estos casos de corrupción y que también es un caso, fue un saqueo que se dio en todos los niveles, que entonces lo que había ahí era una especie de anarquía del robo, digamos. No había una instrucción solamente, o sea, esa instrucción, claro, no estamos con esto diciendo que no hay responsables identificables, por supuesto que los hay, empezando por el exdirector de la institución, Ignacio Valle, una persona muy importante en la biografía del expresidente López Obrador, y también el exconsejero jurídico Julio Scherer, como tú lo mencionabas, Jesús, que ahorita sí que abundamos en las responsabilidades de cada uno. Pero es que también hubo robo fuera de este grupo, de estos grupos, ¿no? De estas instrucciones que daban estos grupos, ¿no? Había, y una multiplicidad de productos también y de procesos de contratación. Nos dimos cuenta de que si para que la institución vendiera un producto, supongamos la leche, en cada etapa del proceso para traer la leche y venderla, si había una ventana de oportunidad para un negocio, se aprovechaba esa ventana, ¿no? O sea, se hacía un contrato y había una irregularidad en la contratación del productor de la leche. Y también había esta irregularidad, una nueva irregularidad en el contrato para la extracción de la leche, para el almacenamiento, para el procesamiento, para sacar la grasa, ¿no? Para secar la leche, para almacenarla también, para transportarla, o sea, envasarla. En toda esta cadena que te cuento, y solo es un ejemplo, había una ventana abierta de oportunidad para que un montón de actores, funcionarios públicos y empresarios hicieran y se llevaran una parte de la tajada. Entonces, es mucha la cantidad de dinero que se perdió. En un momento se habló de 15.000 millones de pesos. Hay que recordar que esa fue la cifra inicial, que la dio el mismo gobierno, bueno, la misma Auditoría Superior. Conforme se fue dando la aclaración, pues se fue eso, se fue explicando en qué se aplicó el dinero, pero 3.000 millones de pesos están perdidos y eso es mucho dinero. Es difícil que todo ese dinero se lo haya embolsado una sola persona o dos. Esto significa, por eso tiene sentido que el robo se haya dado a manos llenas, pero en una multiplicidad de aspectos, ¿no? De oportunidades, de actores, de circunstancias. Y entonces eso pues es una pérdida, es una dispersión y una pérdida de rastro de este dinero del que, pues insisto, ya no, la Auditoría Superior dice, yo aquí ya no sé en dónde quedó este dinero. Nosotros lo podemos presumir, nosotros hablamos en el libro de pagos de sobornos según testimonios que nos dieron de parte de empresarios adentro de la institución, pero aún así no alcanza nuestras capacidades periodísticas para definir a dónde puntualmente fue a parar cada peso de esos 3.000 millones de pesos e insisto, de los que vienen después, ¿no? Porque, insisto, la Auditoría Superior todavía tiene pendientes dos informes más sobre esta institución en el sexenio del expresidente López Obrador. Oye, este punto que mencionas, no tenemos ni siquiera la capacidad como para saber hasta dónde llegó, hasta dónde quedó todo ese dinero. Se debe, como lo explicabas, a esta diversidad en el mismo funcionamiento de todas estas responsabilidades. Pues sí, es que en algún punto, eh, los periodistas no tenemos las herramientas de la autoridad, ¿no? La capacidad de pedir la información bancaria, por ejemplo, o las transferencias, sí, donde tú podrías ver qué dinero sale de una cuenta y a dónde va para ese dinero, ¿no? O la capacidad de la UIF para mapear mediante transferencias de dinero las redes de complicidad, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es documentar, que es una metodología ya está antigua, aunque no tiene tanto tiempo, pero es mapear las redes de testaferros, de direcciones fiscales, de números telefónicos, de representantes legales que pueden constituir una red, ¿no? Y esto lo amarramos con testimonios a los que tuvimos acceso, con documentos de la Auditoría Superior o de la Fiscalía General de la República, en las carpetas de investigación. Entonces, eso te da un poco una visión general del mecanismo detrás del desfalco, de este enorme desfalco. Pero aún así,
E insisto, y esto muchas veces fue información que nos dieron fuentes, es decir, que no es pública, ¿no? Entonces, si logramos tener más o menos una idea, gracias a incluso la ayuda de funcionarios que han puesto en riesgo su trabajo, su libertad, incluso por ayudarnos con esta investigación, pues esto te habla de las dificultades que con base en las herramientas públicas que tenemos, los periodistas, eh, los límites que haya a estos hallazgos. Pero aún así, digo, esto no demerita ninguna investigación, tampoco esta, porque la, la parte del enorme panorama que logramos sí documentar de una manera muy rigurosa, pues nos da, pues es como un universo, ¿no? Una parte del universo. La auditas esa y eso te puede decir, te puede servir para completar de manera abstracta, pues el resto de las piezas que no alcanzas a ver. Claro. Ahorita mencionábamos al principio las responsabilidades de Ovalle, las responsabilidades de Scherer Ibarra. ¿Cómo jugó cada uno de ellos, particularmente este último? ¿Cómo fue que, porque hasta cierto punto uno pensaría que el caso de Ovalle, pues era el público, era el director general, era la cabeza, en fin, pero también cuál fue la influencia de este Scherer? Sí, sí, yo creo que uno de los méritos de nuestra investigación fue haber puesto también en el centro de este saqueo a este personaje, que es un personaje, para recordárselo brevemente a tu audiencia, pues que salió en 2021 del gobierno, a la mitad del sexenio, y salió en medio de, rodeado de muchas dudas, de muchos señalamientos, e incluso con investigaciones formales ya de la fiscalía sobre él relacionadas con mm, presuntamente malos usos de su función como funcionario público, ¿no? Se hablaba de que este personaje aprovechó su posición como ex consejero jurídico, que era una posición de enorme influencia para él hacer negocios, negocios al margen del poder, ¿no? A la sombra del poder, a la orilla o sobre el poder, como lo queramos entender, pero siempre relacionados con esta posición que tenía. Y resulta que otro de esos casos, otro de esos negocios, pues fue Segalmex. Segalmex, por lo que logramos documentar, sobre todo con entrevistas a exfuncionarios de esa época del círculo de Ignacio Valle, era que Julio Scherer pues logró colocar en la estructura directiva de Segalmex a un personaje cercanísimo a él, llamado Bernardo Fernández, a quien logró colocar en un área pues que tenía posibilidades de contratar, de dar contratos y gastar dinero, ¿no? Que parece que eso es el resumen de todas las luchas de la corrupción en el gobierno, ¿no? Eh, y este personaje, tanto Scherer como Bernardo Fernández habían trabajado para un conglomerado muy poderoso de empresas que se llama Grupo Cosmos, que son dueños de una empresa también muy famosa llamada La Cosmopolitana, que se dedica a venderle pues a las instituciones gubernamentales comida para cárceles, para hospitales, para comedores institucionales, pues, sobre todo cárceles a nivel federal y a nivel estatal. Y últimamente también desayunos escolares para las escuelas, ¿no? Para el DIF. Eh, entonces, al principio del sexenio, no sé si te acuerdas, Jesús, hubo una polémica en torno a a esta empresa, porque es que incluso se le llamó en una investigación de Quinto Elemento el cártel de la comida. Mm, Y pues, se había documentado que había vendido productos caducos al gobierno, que se habían enfermado reos o personas en prisión en situación de prisión, que también había una investigación de la UIF en torno a presuntos actos de corrupción, de que estos mismos empresarios pagaban sobornos para hacerse de contratos, es decir, hubo una muy intensa cobertura sobre esta empresa. Y el presidente López Obrador le pregunta en la mañanera y él dice, pues ya no vamos a contratar a estas empresas. Entonces hay un veto.
y empiezan a perder muchos contratos porque además tenían contratos por todos lados. Es inimaginable la cantidad, la influencia que tenía esta empresa, que sigue teniendo, por cierto. Y lo que nos cuentan las personas a las que entrevistamos, las fuentes, es que, pues básicamente la función del exconsejero jurídico en este juego fue servir, abrirles la puerta otra vez, superar el veto político que les había impuesto el presidente López Obrador y lograr que volvieran a ser contratadas tanto en Segalmex como en otras instituciones del gobierno federal y también del gobierno local, particularmente la Ciudad de México, que fue uno de los grandes clientes de la Cosmopolitana por el lado de las cárceles y por el lado del DIF, que le compraron una cantidad inmensa de alimentos a esta empresa. Es decir, ese veto en realidad nunca operó, al menos no en Segalmex, sino en la Ciudad de México, gracias a, según lo que nos dicen nuestras fuentes, a la operación del ex consejero jurídico Julio Scherer. Esa fue la participación de él en este caso. Oye, ¿y qué pasa ahora con Segalmex? Es decir, ¿sigue operando como tal? ¿Qué ha pasado con este hoyo negro, como ustedes bien lo definen? Bueno, hay un cambio político en torno a Segalmex. La presidenta Sheinbaum decide desaparecer Segalmex y convertirlo en otra cosa, ¿no? Le cambia el nombre. En principio, a mí me parece que es una decisión política enteramente calculada, porque, bueno, Segalmex ya está muy asociada, el nombre está muy asociado a la corrupción. Entonces, le cambia el nombre y le quita facultades de compra a Segalmex, ¿no? Porque algo que hizo López Obrador y que contribuyó mucho a abrir vías, a abrir ventanas de oportunidad para la corrupción, fue haber creado Segalmex como un tercer ente que gestionaba Liconza y Diconsa, pero que también tenía facultades de comprar y vender. Eh, Fue un desastre administrativo Segalmex también. Entonces ella vuelve a dejar Liconza y Diconsa como estaban. Liconza dedicada a la leche, Diconsa dedicada a los granos. eh, y ahora Segalmex se llama Alimentación para el Bienestar. Y es más un órgano encargado, como un órgano rector encargado de la política de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero más como un órgano rector que como un órgano administrativo, que como un órgano comprador, digamos. Em, pero en el libro documentamos también que todavía en en este tránsito hacia la nueva institución de Sheinbaum persistió la corrupción. Es decir, eh, hay una especie de inercia muy arraigada en Segalmex y en lo que fue Conasupo, porque hay que decir que la corrupción de la que hablamos en el libro no se creó, no nació en el sexenio de López Obrador. Es decir, podemos establecer un corte y decir de aquí para acá fue la corrupción de Segalmex, porque además es la institución que creó López Obrador, pero antes de Segalmex, en Liconza y Diconsa se venían dando muchos casos de corrupción. Podríamos remontarnos a la época de la CONASUPO, en la que Ignacio Valle fue director a finales de los ochentas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ya desde entonces fue denunciado por actos de corrupción. No le pasó nada, como ahora tampoco, y aún así el expresidente López Obrador decide llamarlo e invitarlo a dirigir esta empresa de la que, insisto, ya se habían señalado irregularidades en su gestión. Entonces, este resumen lo hago para decir, para hablar de la nueva corrupción en la institución en la era de Sheinbaum, ¿no? Ahora, bajo la era de Leonel Cota, que fue el titular de Segalmex después de Ignacio Valle, después de que López Obrador quita a Ovalle, lo protege, lo manda a Segov para que ya no lo sigan golpeando, pone a Cota y hay una creencia, López Obrador se convence e intenta convencer a todos de que pues sí hubo corrupción en Segalmex, pero los primeros 3 años, nada más.
Y entonces eso se encapsuló y no volvió a haber ningún caso más y solo se dedicó Cota a limpiar y demás. Bueno, pues no pasó eso. En el primer año de Cota hubo casos de corrupción ya documentados por la Auditoría Superior este año y que nosotros alcanzamos a meter en nuestro libro. Y cómo esas mismas empresas ya de la era de Cota siguen vinculadas a alimentación para el bienestar en la era de Claudia Sheinbaum. Ahora, Cota deja de ser titular de Segalmex y ahora es subsecretario de Agricultura, es decir, todavía tiene un cargo de mucha influencia en el gobierno, pero parece que esta corrupción en la institución dedicada a alimentar a los que nos dan de comer, como decía López Obrador, pues es persistente, se perpetúa y no hay un fin, parece, ¿no? En estos dos sexenios, que como decía al principio, amigo, pues eh, han sido muy enfáticos en el combate a la corrupción, pero es que esto sigue sucediendo. Es el gran problema. Mi querido Cedric Raciel, pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T, es el libro de Georgina Cerega y de Cedric Raciel. Ahí lo tiene usted, ya escuchó a uno de los autores precisamente del mismo. Y por supuesto, mi querido Cedric, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos aquí en la comunidad, oye. No, yo también te agradezco a ti, amigo. Gracias por la oportunidad de compartir el libro. Ojalá lo puedan conseguir, lo puedan comprar y pues nada, pues enterarnos de este caso porque hay que exigir una mejor rendición de cuentas, mejores gobiernos, tenemos derecho a eso, no importando el signo del que venga, probablemente más tratándose de un gobierno de izquierda. Así que pues nos volvemos a encontrar, amigo. Gracias.